there's a lot of interest in this game from the local community. Obviously, being two players, actually they're two of the, I mean, those of you that follow the channel for a long time will know that I've not played X-Wing in a very long time, because most of the time I get the opportunity to take part in events and stuff like that. I take the opportunity to stream it. So I've not had much chance to play because there's not many people where I live to play. And I'm not really a big fan of Vassal and playing on TTS so much, so I don't really get the opportunity to play so much. I follow as closely as I can. And David and Antonio are one of a very small group of players that have had the opportunity to play against me. My first game, that was not against the guy that lives in the town next over from mine. The first game I played was against Antonio Roma, and the second game was against David. My competitive X-Wing career, I think, totals 12 games. A store championship in Valencia 3 years ago, a regional in Valencia 3 years ago, a store championship in Tortosa in the same period. And then after that I started doing streams and it just became a bit more, I realised I enjoyed taking part in the stream more than I did actually playing the game. I enjoyed watching more. So, the list on screen. David Diez, undefeated so far in 7 rounds, 6 rounds of Swiss and top 16. Is playing Maradoni with twin laser turrets, Sabine Wren, bomblet generator, long range scanners, Crimson Leader, resistance bomber with trajectory simulator, ordnance silos, thermal detonators and reflective plating. You have not got the munitions tokens on the bomb. Ordnance silos, thermal detonator. Right, so what is it? It's thermal detonators, and I need to do this. Oh, I've got the wrong keyboard. Let's do this. Let's enlist it. There we go. Extra munitions, 3 of them. Let's go. There you go. Thermal detonators has now got 3 extra munitions tokens. And Ezra Bridger, a trick shot gunner, and R3A2. The large white shape on the table is a 3D printed Stormtrooper helmet dice tower. Printed by Pedro Viena, who we saw play yesterday with his 3D printed dial covers and their special 3D printed stress tokens. Take a look at this. They're from the Beers and Ships team, so they have a stress token which has a beer bottle instead of an exclamation mark. Dirt on my hand. Focus. And he's got some 3D printed dial covers and stuff like that, and he's got this giant Stormtrooper helmet dice tower that David is enjoying throwing his dice into the top of. So as long as it's on camera facing that way, I can see them fine. Me gusta. Cuando te pase eso, Enrique, fija blanco, tío. No, es que también te lo quita. ¿Con quién? Como es Jansson, claro, pues te quita y es 10, te lo quita todo. Y dices, bueno, pues le pongo cosa a todos y al que no se lo quites, voy a ver si puedo pegar. No, pensaba que hablabas de Volter 8. Ayer, por ejemplo, me quitaba los ojos y al final, coño, hago con Certero, tío. Pero ya, full.
And I think we may even get to see. Si no llevas el ojo no puedes disparar los... Oh no, he's not got harpoon missiles on David's list. And I've got to remove the. I've got the smuggling compartment crossed off, discarded. And hooray, because of Joel Guillon's last round. I need to make a note. Where's my phone there? Of stuff I have to fix in my software. Yo selecciono uno y tú Uno. I'm not seeing what's going on. So Dash has already lost 2 shields, yeah? No, that's Poe. Did I mix up his list? Oh, damn it. Or did he change it? Maybe I did it wrong, so I was the wrong way round when I did it. Hang on a sec, let me see. I need to switch these around. Need to move Dash to the bottom. Okay, and I'm going to have to update this screen. What's going on? Why is it giving... Oh, I've not synced the shields, right? I've done something because it thinks it's an X-Wing. Sync and activate shields. There we go. Everything's full again. Okay. porque le he dicho aquí está mañana, ahí está. Muy bien, pues tú decides. No te cabía ya nada más, ¿no? No te cabía ya más. Permiso. Notes. Iba con 3 o 4 planes y al final digo, voy a probar esto. Muy bien, estoy listo. ¿Estás? 7, no, 4, 4 y 4, 4 y 9. 6. Vale, si son debris, vale, Aquí, por favor. ¿Cómo te gustaba que confianza, que era o sea, demasiado... ¿Los dos o recaídos? Sí, está... me toca ahí. Okay. Voy a quitarlo. Dame, quito yo. ¿Cuántos ahí, por favor? ok. Pues nada, tío. 4, 6, 7, el último minuto. Igualmente. Esa es. I'm not sure how well he's placed that resistance bomber in its space again. Espera. No está bien encajado. Si me quieres ayudar, te la abres. Claro. Ahí. Voy a mirar todo lo que lleva, tío. Sí. Vale. Damos ronda. The Hangar Bay round just started.
Tiramos a... ¿A esta? Rango 3, ¿de acuerdo? Es correcto. Tiro 3. Pues... 2 evades and a focus. 2 y... So against 3 hits. No lo gasto, ¿vale? Entra uno. Vale. Takes 1 damage on Ezra Bridger. Mirando. Bien, se lleva a das. Sí. Mira, tírate. 1 hit, 2 focus. ¿Gastas? Gasto. ¿Entra uno? Spends the focus. Takes 1 damage on Dash. Espera. 2. 1 hit, 1 crit, 1 blank, re-rolls, and gets a blank. That's an evade, re-rolls that one to get a focus result. Spends the focus. Survive. Doesn't take any damage. Iría mi bombardero por iniciativa. Aquí rango 2. Y aquí supongo que es 2. Sí, ¿vale? ¿Puedo disparar a 2? Anulo y te pongo la condición. Condition goes on Estremecido. to Dash render. The condition for the bomber, I can't remember what it's called in Spanish. It's called a default or something stupid like that. Let me see if I got it. Still got the list on the browser. Okay, so the condition for the bomber Más por la estabilidad, ¿verdad? ¿No? is Pues gasto ojo 3. rattled when you suffer bad damage from a bomb. Okay, so when he attacks, Crimson Leader can cancel a hit or crit to apply the condition, which is what he did. And now the condition means that when Dash is hit by a bomb, rattled, you suffer 1 additional critical damage, then remove this card. And you can use an action to remove it. Don't like that at all. David. Hit and focus. Sí, el de antes es Alice. Vale, cuídate. Quiero decir, Tienes razón, es que como se me ha parado. Tú Está bien, decías algo, me parece bien. Está bien. 2, distancia 3 y piedra 4. Correcto. Gets 2 blanks in the focus, 3 blanks in the focus. Takes another 2 damage on Dash Render. No se salga a veces la partida. Entonces, y vale, no llegamos con nada. Ok. Qué guapo. Pensaba que era más pequeño también. Es una nave súper. So what's the other thing I want to do now? I want to check in on Neil because he's not shown up yet.
Okay. Let's put some of my check out here. How do I get it to the home page on the Twitch app? Live? I guess so. Ezra Bridge. Tensión, ¿vale? Y tiras cervellete. Nada, ¿vale? One hit. Creo que esto mucho. Hay cosas que se pueden mover en medio para evitar que vayan por ahí. Lanza la bomba. De que no se vaya ningún objeto. Trajectory similar, launches thermal detonator forward. Tensión. So that was the the deflective plating ability. Means he doesn't take the damage from the thermal detonator. Now Dash has to spend his action here to get rid of that rattled condition, or suffer an extra damage for free. And I think he's got Sabine as well. So he's got Sabine, isn't he? Yeah, he's got Sabine on Miranda. So bomb, 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 bomb. So we need to remove one of those ordnance tokens as well from the thermal detonators. Or not. Again. Muy bien. ¿Así? ¿O? Sí. All right, so Los cuatro lo llevas. Voy a llevar una Bombas. ¿Sabes qué tipo de caña? so bomb. No, esa no se tira, esa no se tira. Esta es el disparador, ¿vale? Dejarle respirar un poco. Comi, nos has gastado el token de munición. Perdón. Vale. Es un daño y tensión. Sabine otro. Y Two la condición free damage. crítico. 2 normal, 1 for normal, 1 for Sabine, and then 1 face-up damage card direct. Here it goes down to 3 whole points. Whoa! Wow. Okay. Let me go. Let me just press this button here. There we go. Gets a hit. So he loses the deflective plating. Where's that deflective plating? There it is. It's gone. Creo que a nadie. What's going on? Inicio la fase de combate. Gasto.
Marcelo. ¿Rango de distancia de quién? De Pau a Miranda. No, porque tiene que ser. ¿Es rango 2? It's very difficult, due to the nubs on the bases, very difficult to be 100% sure that range 1 ruler goes directly between the two bases because it just can't slide. It gets a hit and a crit. A blank. Takes 2 damage on Miranda Donny. ¿Esperarás? 2 hits and a focus. 2. Gasto escudo 3. O sea, escudo. Perdón. Spends a what? Oh, Miranda spends the focus. 1 damage goes onto dash. Tiro con 2 dados para recuperar escudo, ¿vale? 1. Recovers the shield on Miranda. Dash Render is down. So David is a very accomplished player. Finalist in the 2015 Spanish National, finalist in 2015 Valencia Regional. We've gotten to the point where we say always the bridesmaid, never the bride in David's case. And David is a very close personal friend of myself. We've spent a lot of time throughout this hobby together. And another rattled condition goes on. And I really want to see him win something. That's not saying anything against Antonio. As I said, I've also got a really good relationship with Antonio, being one of the few players I've played against. And he's also done pretty well in the Tatooine Open last year, 2017 Tatooine Open. He actually made it through to day 2, which is more than a lot of people could say. We've got 2 evades, blocking 2 hits. ¿Todos de acuerdo? No voy a usar el disparo en verosímil, tiro con mi dado normal. Dos blancas. Tensión. Presionas. 2 impactos. Hola, tío. Starfighter con estas cañones. Y el corta puede poner. ¿Cómo? Puedo poner un hechizo de. ¿Tengo una tensión o 2? Tengo artillero. Es que solo cambia todo. La condición es solo en arco. La condición es solo en arco. Ah, vale, entonces, ¿qué hacía? ¿Defendía él? Defiende. Era un impacto. Me he rayado. Que lo normal es nada, pero no son más raras a mí. Nos convenimos que tengo hecho, coño. Sí. So the condition got removed because Dash is not in the Crimson Leader's arc. ¿Falta una?
Ah, a ver. 1, 2, 3. Tenías dos, esta es la del tercer disparo, por eso digo que Ah, vale, vale, vale. Primero y de segundo te faltaba. Se ha puesto de primero para eso. Vale, vale, vale. Blanco, sí, pues crítico y puestos. Aquí acaba todo. 4 escuidos. Yo me pego siempre. Me gusta. Mira. Piloto. Dash down to 2 whole points. No, 3, right? 3, sorry. No, it's all right. Oh no, 'cause he's got 2, because he's got that. It's a direct hit just underneath the face-up damage card is a direct hit, and which came from the thermal detonator. Detonated. Took 1, gave Dash 1 damage point. The Sabine gave him another damage point, removing the last of his shields, and the direct hit was the crit that came from the rattled condition. Iría mi bombardero. Gasto la ficha. Suelto. Thermal detonator is dropped. We remove another munitions token. Put the big camera on the screen. Suave. Giving Dash his only options are to take a turn to the right, but Ezra Bridger is blocking that pretty heavily for him. I would guess if I'd have taken Dash, I think I'd have gone a free bank to the right. Blanco, la atención. He went straight into it. Wow. Okay, so I mean, he got a barrel roll and that's it. Yeah, he's not got to push the limit, so he's not getting away from that. Is he? Oh, it's the base, the half. He could have barrel rolled forwards and gotten out of range maybe off that bomb, but I guess that wasn't the idea here. I mean, he's going to suffer 3 damage. He's going to get. No, he's not got the rattle condition, so he's going to suffer 2 damage anyway. He's got the bomb and the Sabine. So Dash is dead. Am I reading this right? Is there something I'm missing? He's also a bomblet, so he was going down anyway. Even if he'd have done the barrel roll, he'd have died. He'd have got hit by the bomblet, and assuming he didn't roll blank, he'd have suffered 2 damage because of 1 damage from the bomb, at least 1 damage from the bomb, and Sabine, the 2nd damage. So, I mean, I don't know. I think I'm reading this right. Yeah, there's a Dash having turned to the left, had this turn finished for him. Dash goes off the board. Wow. And that is how the Resistance Bomber plays. Crimson Leader does not mess around. We can't barrel roll because he's stressed, of course. Aquí en el saco. Vamos a combinarla. So we've got 1 hit, 1 focus and a blank coming out of the Stormtrooper helmet. I should try and turn down the light glare, but I don't want it later on to be too dark. 1 hit. So no real change there. Miranda has recovered a shield. Oof. It's a good list on David's side of the table, man. The way, I mean, and on top of everything, the Resistance Bomber is the one that's done the heavy lifting until now.
The resistance bomber is pretty much the sole reason that Dash has been taken off after 3 rounds of combat. Not even 3 rounds, it's been like 2 rounds of actual active combat, actual ship engagement. It's just been a thermal detonator, and, you know, a couple of pot shots here and there that took it down. So that... So between Sabine and Crimson Leaders, the rattled condition, and the standard damage that goes with a thermal detonator, the bombs were responsible for 6 damage on Dash Rendar. Two thermal detonators responsible for 6 damage on Dash Rendar. Sí, no hay problema. ¿Yo tienes, no? Era una opción, pero no tocaba. Ya te lo he dicho antes. Como no mueras, estás jodido. Y ahora este daño. ¿Has cerrado? El héroe está siendo poco. Muy bien. Rojo, pero sí. Voy yo primero que pongo todo. Voy a dejar. Another bomblet, because Poe didn't get damage back bomblet last turn, huh? Face cool. ¿Qué puedes hacer? A un tono. ¿Vas a dejar blanco en eso? Sí que puedes ajustar. No podrías. So he can't target lock on Ezra. So he target locks on Miranda. First TLT attack is 1 hit, 1 crit, and a focus result. Spends the focus. Second gives a hit and a hit, 2 hits. Takes damage on Poe Dameron. Oh, the second attack. First attack took 1. Must have got 2 of those. Las cartas de daño que das eran las dos cartas. Pues cartas normales. Si han sido de la bomba, la bomba y Sabine. No me faltan nada más y ya está. ¿Me lo puedes mover si está mal? Está bien, entonces no hay contacto. ¿Me la quito también? Vale, ahí chafo. So, resistance bomber comes about, takes the stress for the Debris token, doesn't suffer damage.
No ha salido nada y disparaba antes, yo me lo llevo. O sea, tenía que hacerle uno. También es verdad que porque pensaba que iba a sobrevivir, pero igual So, 2 hits for the bomb, and Sabine gives him another one. Normal, Antonio, normal. El de Sabine no es que... Background noise starts to get a bit more lively as other games start to wrap up. 2 hits and a crit. Gets 2 focus and a blank. Spends the focus. And so I think he takes just 1 face-up damage card, and it's a direct hit. So Bridger goes down to 1 whole point. Two hits and a focus. One die falls out. 2 hits. They're ruling that dies that fall out, and I think he shakes his hand, and that becomes the end. Correct, guys? Yes. Yes. No. Yes. Bueno, Antonio, enhorabuena por haber llegado al top 8 del regional de Valencia 2018. ¿Estamos? Muchas gracias. Una de las cosas que es curioso, ¿no? Es que mucha gente lo sabrá, de que yo apenas juego. Pero tú tienes el honor de ser una de las pocas personas que yo he jugado contra ellos, ¿no? Lo sé. Que hace 3 años que yo venía a un store de Valencia y tú y yo en la primera ronda, ¿no? En Picassent. Y además sé que también ese día jugaste otra partida contra David. Sí, el siguiente partido era contra David, así que este partido era muy chulo para mí, que son 2 personas que yo tengo experiencia de jugar con ellos. Somos veteranos. Así que fue muy bien. Y a llegar hasta este punto, a top 8 de un regional, ¿alguna cosa cerca? ¿Has llegado tan lejos en alguna otra ocasión? En el de Picassent también, lo que pasa es que entonces al final se hizo top 8 y quedé el 11 o por ahí. Pero no, como top de regional este es el primero. Lo que pasa es que en aquel daban también los escudos, porque no, eran premios para 16, pero top para 8 y me los llevé, pero muy oficialmente bien. no. Genial, pero mira, que yo recuerdo que cuando nosotros 2 jugamos la primera vez éramos bastante novatos, con listas muy frikis, ¿no? Sí. Que tú tenías Whisper, Carnor y Suntir, o no. Whisper, Carnor y Lontelo el Loro, o algo así, ¿no? Te acuerdas siempre de la lista del rival. Yo me acuerdo que tú llevas a Horton Salm. Horton Salm, sí, eso es mi homeboy. Que sí, ahora estoy buscando el ATS que viene con el kit. Pues eso, la partida contra David, obviamente tú conoces a David. Has jugado contra ellos algunas veces, ¿no? Sí. Y sabemos que David es un jugador muy capaz. Sí. ¿No? Ha tenido mala suerte en el pasado con muchas cosas, pero es un jugador muy capaz y de alto nivel, ¿no? Llegaba hasta el final del Nacional 2015, llegaba al final de aquella regional en 2015 y perdió contra Lizardo, que tenemos delante, que no sé cómo... Abraham, ¿qué ha pasado con Lizardo? Nuestro capitán. Ya. Lizardo ha ganado contra Alberto Guindo. El Miranda Nim se destroza al Fuic. Sí. Oltero Kifenrao. Ese es nuestro capitán. Madre mía. Y eliminamos una catalán, un barcelonés del top. Pues mira, ¿algo que te gustaría decir de cómo fue la partida? Sí, o sea, yo a David lo conozco mucho. La última vez que había jugado con él fue en Goblin, que sí que le pude ganar, tuve esa suerte. Sí. Y él llevaba una lista también muy tensionadora. Ajá. Y yo lo que pasa es que todos llevaban NIM. Ajá. Y ahora esta vez lo que pasa es que me ha ganado las 2 veces. O sea, me ha ganado en las 6 partidas de ayer, jugamos y me ganó. Yo también, entonces he estado pensando la partida por la noche porque sabía que si ganaba me enfrentaría a él. Y he probado a hacer cosas que bueno, el problema es que yo necesitaba de inicio, mi estrategia era matar a Ezra, que teóricamente puede ser muy fácil o muy difícil, y después ir a por la nave grande.
el tiempo que le quedara de vida a Dash, porque al final Miranda tiene un precio y Poe es más caro. Entonces yo sabía que si nos quedamos 1 contra 1, Miranda le va a hacer poco a Poe, porque Poe recuperando escudos y con los autoimpulsores, mi baza únicamente podía estar por ahí. Entonces no he tenido ningún miedo en meterme lleno de tensiones, pero el problema es que si no matamos mucho rápido, pues lo ha hecho muy bien, me ha salido todo muy mal y la esperanza que teníamos pues se ha ido y ya está. Encima, la combinación de las bombas, muy fuerte, que prácticamente Dash ha sido derrotado por 2 bombas. Sí, en las 2 partidas, la de ayer y la de hoy, las bombas han sido definitivas, ¿no? Igual que por ejemplo esta última que yo me he comido con Poe era innecesaria, pero claro, yo tenía que buscar la opción de matar a Ezra porque si no... Sí, claro, lo que me estaban comentando ayer es que había una bomba que te hacía 5 puntos de daño, ¿no? Ayer a Poe, Miranda estaba muy tocada y yo quería rematarla, entonces yo tenía blanco fijado y ojo y me quise meter a cortas sin recuperar un escudo porque tenía 2 escudos. Sí. Me la jugué, tiré los dados, me salieron 2 impactos, Sabine 3 y como tenía la condición, me salió crítico 2 de daño y me morí. Madre mía, entonces ayer estuvo más disputada. Esto lo quiero matar en inglés porque claro que hay mucho tema de la bombardero, si está bien o no. Okay, so yesterday David and Antonio played as well, and David had assigned the rattled condition to Poe Dameron, yeah, and Miranda drops a bomblet on Poe Dameron. Antonio rolls 2 hits, suffers 2 damage, +1 for Sabine, and a crit for the rattled, and gets a direct hit. And so Poe suffers 5 hits from one bomb in that situation. So I mean, like the rattle condition is definitely something to pay attention to here when it's used properly. And that's with direct hits. But let's not forget that there's like a whole bunch of crits that could like multiply damage, like what's it called? Major explosion, major hull breach, and stuff like that. Checando en el casco y cosas así, así que devastadora, Y te has librado porque había una que se lo puse, pero estabas fuera de arco, así que no lo corría. Me las he comido casi todas, por una que me he librado. Muy bien, Bueno. Muchas gracias, Antonio. Espero que te pase el resto del día bien, ¿vale? Y nos vemos en el futuro, ¿vale? ¿Qué hay, Simon? ¡Oh, qué bien, tío! Enhorabuena. Muchas gracias. Vale. Tú estabas comentando antes de empezar la partida que la partida de ayer te fue bastante cerca, era muy reñida. Sí, mi lista es que sufre un poco contra Dash, porque es una nave muy móvil y es una nave que con el CLP pues hace mucho daño. Sí. El tema es que si consigue sobrevivir Ezra, que es lo que ha pasado, y consigo tensionar a Dash y consigo cogerlo con las bombas, entonces es cuando yo le pillo a él. Yeah. Pero tengo que pillarle. Si consigo pillarle, si él mueve largo y no consigo dispararle con Ezra, se me pone muy cuesta arriba. En este caso, ¿te crees que comparado con la partida de ayer, que él te ha vendido Dash demasiado rápido? ¿Te lo ha puesto demasiado...? ¿Se lo ha metido Dash cuando tenía que haber sido un poco más cautelosa? Sí, también porque él se la ha jugado, digamos, o ha apostado por ir a por Ezra y matarlo rápido, que le podía haber salido perfectamente. Sí. Pero he tenido un poco de suerte salvando y no ha muerto, y entonces al meter la tensión, y bueno, también es verdad que le he tensionado una vez solo. Que el primer ataque he impactado 2 y no ha esquivado. Y entonces ha evitado el artillero y la segunda tensión, que normalmente suele ser definitiva. Claro. Entonces, en este caso, el condición de rattled, ¿cómo le llamáis en español? Estremecido. Estremecido. Sí. Te rentas mucho, ¿no? De este Lo suelo rentar mucho, sí, porque haces combo, porque el detonador termal hace daño. Sí. Porque la condición de estremecido solo se dispara si haces daño. Sí, claro. Entonces el detonador termal hace un daño seguro, Sabine 2 y el crítico. Normalmente las naves ya están un poco tocadas por el altelete de Miranda, entonces ya ese crítico muchas veces bueno, ha sido un doble daño, que es lo que me ha permitido matarle. Claro. A ver, vamos a ver el top, que procedes al semifinal. Te vas a jugar contra Joel o Rubén. Vale. Rubén está jugando el Miranda Nim. Sí. Joel está jugando el... ¿qué era? Miranda Dash. Miranda Chewbacca, sí, Miranda Chewbacca. Que de estos dos, ¿cuál te ves la más difícil? Miranda Nim. Sí. Lo que comentamos, ¿no? Un poco como Dash. Las listas muy móviles
no me vienen especialmente bien. Vale, muy bien. Pues ya está, tienes un descanso, ¿vale? Antes de la siguiente partida. Enhorabuena otra vez. Muchas Espero gracias. verte en final, que voy a coger A ver si es verdad. ¿vale? A ver si es verdad. Vale. Suerte para la siguiente Muchas partida. gracias. Vale.